Bueno, vamos a seguir ahora con el tema de cinemática en dos dimensiones. Este tema de cinemática en dos dimensiones es continuación de cinemática en una dimensión, que se llama movimiento lineal uniforme. Este se llama cinemática en dos dimensiones, también conocido en general como tiro parabólico. ¿Por qué tiro parabólico? Porque un objeto se mueve en esta forma, ¿sí? En una forma de parábola. Para poder analizar el movimiento en dos dimensiones, necesitamos primero conocer lo que son vectores, ¿sí? Y ver un poquito de teoría de vectores. ¿Por qué de vectores? Porque les dije yo que la velocidad es una cantidad vectorial, la aceleración también es una cantidad vectorial. ¿Y qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de recta que tiene dos características, magnitud y dirección. ¿A qué se refiere magnitud y dirección? Lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, vamos a suponer aquí. Estos que tengo son vectores, ahorita los explico. Pero si yo digo, esto es un vector, no necesariamente. Sí es un segmento de recta, porque si fuera una recta completa estaría hacia allá infinito y hacia allá infinito, lo cual no está. Pero le hace falta dos cosas. Primera, una dirección. Le pongo la flechita y en ese momento ya tiene una dirección que apunta hacia arriba. Y una magnitud, yo digo que mide 15 unidades. ¿Unidades de qué? Lo que quieran, metros, centímetros, kilómetros, lo que sea. ¿Bien? Pero entonces, para decir que es un vector, yo necesito no nada más darle la dirección conforme la flechita, sino esa dirección tiene que ir referida a algo. Normalmente lo que se hace es, en el inicio, se le presenta o se le pone un eje coordenado, ¿sí? Aquí así, un eje coordenado en donde tengo Y y X, a partir del inicio del vector, y pongo un ángulo en referencia inmediatamente al eje de las X, y digo, mira, este tiene 27 grados. Entonces ese vector yo ya lo conozco, sé cuánto vale su magnitud y sé cuál es su dirección respecto al eje de las X, ¿sí? Ese es un vector. Entonces, esas son las dos características que tiene un vector, magnitud y dirección. Ahora, por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial, es decir, es un vector, sí, propiamente sí es un vector, nada más que tiene, las unidades no son de longitud, porque no es un vector puro, sino es una velocidad que tiene metros sobre segundo. La aceleración es un vector, también es un vector, o es una cantidad vectorial, más que un vector es una cantidad vectorial. La fuerza también es una cantidad vectorial, ¿sí? Bueno, una vez que definimos lo que es un vector, que es un segmento de recta que tiene magnitud y tiene dirección, la dirección es una flecha que apunta hacia algún lado, y en el origen pongo un eje coordenado y defino inmediato el ángulo a la referencia del eje de las X, ¿sale? Para trabajar entonces con vectores, primero necesito saber cómo sumarlos y restarlos, ¿sí? Sumarlos y restarlos. Para esto, si el vector está en una sola dirección, pues es más fácil, es mucho más sencillo. Por ejemplo, yo tengo el vector 1 hacia acá, y de ahí mismo, nomás que lo puse arribita para que se pudiera distinguir, pero digamos, sobre esta línea del vector 1, ahí mismo le doy vuelta y tengo un vector 2 y lo resto. Bueno, el vector 1 menos el vector 2 es el azul, que sería lo que llamamos nosotros desplazamiento. Eso sería el desplazamiento. Recorre hacia acá y luego se regresa, y el desplazamiento es la resta del vector 1 menos el vector 2. Lo mismo en vertical. Eso es muy sencillo, dado que, pues es en una sola dimensión. Pero ¿qué pasa cuando está en dos dimensiones o se dice que está como en este tipo? Por ejemplo, yo aquí tengo el vector 1 y tengo el vector 2. El vector resultante, o el vector de la suma de estos dos vectores, el resultante, que le llamo BR, o el vector de la suma de B1 más B2, es desde el origen del primero hasta el término del segundo. Esta regla aplica para más vectores, no nada más para dos. Esa regla aplica para 3, 4, 5 vectores. Por ejemplo, aquí voy a poner uno pequeñito. Vamos a suponer que tengo un vector aquí, y luego uno hacia acá, y luego uno hacia acá, y luego uno hacia acá, ¿vale? Y entonces mi vector resultante dije que era
Este se llama B1, B2, B3 y B4. Y lo sumo, B1 más B2 más B3 más B4. Más B3 más B4. ¿Sí? Y eso le llamo BR, el vector resultante. El vector resultante, como lo expliqué aquí, es parte del origen del primero a el término del último, sería. Entonces, este sería mi vector resultante. ¿De acuerdo? Entonces, parte del origen al término del último. Ese sería mi vector resultante. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? ¿Qué pasa con estos dos vectores? Por ejemplo, aquí, estos dos. Si yo los quiero sumar, ¿sí? Este vector y este vector los quiero sumar. ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? Ah, que el de arriba empieza un vector y donde termina el primero empieza el segundo, y aquí no. Aquí ambos parten del mismo inicio. No hay problema. Aplico algo que se llama regla del paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Extiendo este vector 1, lo extiendo a donde termina el vector 2, ¿sí? Y el vector 2 lo extiendo a donde termina el vector 1 y se me forma un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es una figura geométrica que tiene 4 lados cuya característica es ambos lados contrarios son iguales. O sea, estos contrarios son iguales y estos contrarios son iguales. No necesariamente los 4, sino se llamaría cuadrado. Entonces, ahora, una vez que ya tengo el vector 2 y el vector 1, yo de aquí saco un vector que va desde donde se unen los dos hasta la esquina contraria. Entonces, de aquí hasta acá es mi vector resultante. Sale de aquí hasta acá. Este sería mi vector resultante o mi vector 1 más vector 2. Si observan estos dos, ¿qué es lo que ven en estos dos? ¿Qué se puede observar? Dirán, oiga, profe, el vector 1 mide lo mismo que acá, ¿no? Sí. Y el vector 2 mide lo mismo que acá, sí. Y de hecho el vector resultante es el mismo, mire. Así es. Este y este son lo mismo, son la misma suma de vectores. La diferencia con este es que donde termina el primero empieza el segundo y aquí no, aquí parten del mismo origen. Sin embargo, el vector resultante es el mismo. Si se fijan, traté de hacerlo igual. El vector 1 mide lo mismo, vector 2 mide lo mismo. Nada más que aquí, digámoslo, aquí en esta proyección del vector 2 es donde está el vector 2 de este ejemplo de acá arriba. Esto y esto es lo mismo, me dan lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando yo lo resto? ¿Qué pasa cuando yo resto dos vectores? Bueno, por ejemplo en estos dos los vuelvo a poner vector 1 y vector 2, pero ahora los voy a restar. La diferencia es que donde termina el primero y empieza el segundo, de ahí parto con un vector que tiene esta forma. Ahora, este sería B2 menos B1. La pregunta es, bueno, ¿y cómo sé exactamente a dónde está? Me voy a remitir a este mismo ejemplo. Pongo los dos vectores, nada más que ahora partan del mismo lugar. Establezco el paralelogramo, es decir, hago la proyección hasta acá, hago la proyección aquí, ¿sí? Más o menos hago esta misma proyección y ahora, mi vector resultante no va a ser como la suma, no, sino va a ser del vector 1, donde termina el vector 1, a donde termina el vector 2, es decir, aquí, miren, de aquí a aquí. De aquí a aquí. Este sería B2 menos B1. ¿Cuál les va primero? Donde termina la punta, donde se unen las puntas. Ese va primero, B2 menos B1. Por eso este es el mismo que este, miren, este es B2 menos B1, o también llamado vector resultante. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo más o menos, bueno, aquí me falló un poquito. Es un poco más paradita que así. Digamos que no lo medí bien, pero más o menos está como por aquí así, miren. Ahí así, órale, ahora se veía mejor. Ese sería entonces el B2 menos B1, B2 menos B1. ¿De acuerdo? Entonces, ese serían los vectores. ¿Para qué es importante esto? Bueno, pues porque a partir de aquí vamos a comenzar
a trabajar con lo que es tiro parabólico, entendiendo lo que significa esto, ¿sale? Bueno, vamos a continuar con el tema.